Bien, es una bendición, un gozo tenerles con nosotros en esta mañana. Antes de comenzar a compartir de la palabra del Señor, me gustaría hacerles una pregunta. Espero que estemos todos listos para contestarla internamente. No tiene usted que darme su respuesta, pero la pregunta que tengo para ustedes es: ¿cuántos de ustedes son buenos manteniendo secretos? Levanten su mano los que son buenos para mantener secretos. Levanten su mano. Híjole, ok, entonces la otra pregunta, ¿cuántos no son buenos manteniendo secretos? Levanten su mano los chismosos. No. Somos más comunicativos al parecer, ¿verdad? Algunos de nosotros no podemos contenernos de comunicar ciertas cosas. Y obviamente yo sé que hay de secretos a secretos. Hay algunos muy, muy profundos, muy íntimos que jamás compartiríamos con otras personas. Pero pues algunas veces no necesariamente van a ser así las cosas y sentimos que tenemos libertad de comunicar. Bueno, ¿sabían ustedes que mantener secretos puede ser perjudicial para la salud mental y física de cada uno de nosotros? ¿Sabían que aquellos que son buenísimos para guardar secretos en realidad están sufriendo más mental y físicamente que los demás? Y puede guardar secretos, el guardar secretos así tan profundos puede provocar que nuestras relaciones sean afectadas negativamente. Piensa en eso, vivimos en un tiempo en donde la gente paga cientos de dólares para ir a ver a un terapista y prácticamente lo que vas a hacer ahí es ir a platicar, es ir a comunicar cosas muy profundas, muy secretas que te estás guardando y que te están afectando. Bueno, anteriormente no teníamos eso, pero teníamos buenas amistades con quienes podíamos compartir. El día de hoy algunos de nosotros estamos tan aislados que no tenemos a nadie a quien compartirle ciertas cosas que están pasando en nuestras vidas y que por lo tanto nos están afectando. Sin embargo, a pesar de que no guardarnos secretos es algo bueno, o más bien no estar nosotros siempre deseando y dispuestos a escuchar lo que otros tengan que decir para no ir a comunicarlo, lo que debemos más bien nosotros de pensar es que hay ciertas cosas que son buenas que las mantengamos en secreto, pero hay otras cosas que no necesariamente. Tenemos que confiar, tenemos que hablarlo con alguien, tenemos que comunicarlo por nuestro propio bien. Pero una de las cosas que a mí me parece muy interesante que el Señor nos pide tanto a ti como a mí que hagamos y que mantengamos en secreto, y esto es parte de la enseñanza del Sermón del Monte, es que mantener ciertas áreas de nuestra vida espiritual secretas es importante. Y yo no sé si tú jamás lo habías contemplado, pero hay ciertas áreas de nuestra vida espiritual que el Señor espera que tú y yo mantengamos en secreto, que no lo andemos comunicando por aquí y por allá, que nuestra práctica de ciertas disciplinas espirituales debe de ser prácticamente un secreto bien guardado. Un secreto bien guardado que nadie más debe de estar enterado. ¿Me explico? Pero esto no nos va a provocar estrés, esto no nos va a provocar que estemos ansiosos, esto no va a afectar nuestras relaciones. Honestamente, todo lo contrario, porque estas prácticas es edificante cuando tú y yo las ponemos por obra, cuando lo hacemos en secreto. Quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y antes de continuar, ya les he preguntado a ustedes si estamos listos para escuchar de la palabra del Señor. Pero lo que hemos estado nosotros estudiando juntos en este tiempo es que el Señor ya ha reclutado a 4 discípulos. Han sido 4 los primeros hombres que han decidido seguir a Jesús, han dejado su vida atrás y ahora ellos están entregados completamente a Él. Y el Señor Jesucristo les da el mejor de los sermones jamás predicado. Se toma el tiempo de platicar con ellos y estos hombres están rodeados de una gran multitud. Dicho sea de paso, estos hombres eran 4 hombres comunes, sencillos, eran pescadores. Y ahora están rodeados de una multitud. El Señor se está dirigiendo principalmente a ellos, pero la multitud también está escuchando lo que Jesús está diciendo. Y en la introducción del Sermón del Monte, Jesús le dejó muy claro a sus discípulos que ellos ahora tenían un llamado.
Y su llamado ahora era que ellos vivieran, que aprendieran a vivir vidas bendecidas, que aprendieran a vivir vidas llenas de propósito. Y prácticamente esta manera de vivir se iba a convertir en un completo contraste con los religiosos de los tiempos de Jesús. El Señor esperaba que ahora sus seguidores no vivieran de la misma manera u operaran de la misma manera que los líderes religiosos en Israel estaban haciéndolo. Y ahora en la sección que estamos a punto de estudiar, Jesús les va a enseñar a sus seguidores de dónde fluye la vida cristiana, de dónde se alimenta la vida cristiana, de dónde recibimos las fuerzas, el ánimo, el coraje para continuar adelante en nuestra vida cristiana. Y Él les hace saber que la auténtica vida cristiana fluye de una relación íntima y cercana con el Creador del universo. Jesus is about to teach his disciples that the good life flows out from an intimate relationship with the Creator of the universe. Ahora bien, Jesús vivió en medio de una cultura en la que las personas mostraban su devoción a Dios públicamente para aumentar su reputación. Esto es bien interesante. Jesús vivió en una cultura en donde las personas hacían actos públicos de su religiosidad para ganar rating, para ganar popularidad, para que estuvieran más elevados socialmente. Por ello, no era difícil que las personas fueran tentadas a actuar religiosamente en público para obtener los aplausos, para obtener los elogios de otras personas. Y ahora Jesús está a punto de enseñarle a sus discípulos que ellos se cuiden de caer en tal tentación. Jesús les hace saber a sus discípulos que sus obras de justicia deben de ser hechas en secreto. Y verás, en este mundo de tantas injusticias, hacer obras de justicia es hacer obras que honren a Dios y que dignifiquen a otras personas, que ayuden a otras personas. Que nuestras acciones empoderen a otras personas, las hagan sentir más satisfechos, más plenos, más felices. Ese debe de ser el trabajo y no es otra cosa más que ahora que eres bendecido, tienes suficiente para bendecir a otros. Prácticamente hacer obras de justicia es vivir para hacer el bien. Es vivir para hacer el bien. De acuerdo a Jesús, así es como deben de vivir los ciudadanos de su reino. Después de vivir una juventud marcada por la adicción a las drogas y el crimen, a los 22 años de edad, Sergio Gutiérrez Benítez decidió dedicarle su vida a Dios e ingresó al seminario católico para convertirse en sacerdote. Al inicio de su ministerio en 1976, todavía no nacía yo, el sacerdote Sergio fundó un orfanato en las afueras de la Ciudad de México, en Texcoco. Y muy temprano, ante las cargas económicas que implican mantener un orfanato, Sergio tomó la decisión de vivir una parte de su vida en secreto para poder recaudar fondos para alimentar a sus niños. En su vida pública, Sergio funcionaba como cualquier sacerdote, pero en secreto, Sergio se subía al cuadrilátero para sacrificar el físico, luchando para recaudar fondos, bajo el nombre de Fray Tormenta. Sergio luchó profesionalmente por años antes de que se hiciera pública su identidad. Ahora, yo creo que hay mucho que podemos aprender tú y yo de este hombre, ya que todos somos tentados a hacer nuestras pocas o muchas obras de justicia en público, que todos se enteren, que todos vean qué bueno soy, qué dadivoso soy, qué generoso soy, qué hermoso corazón tengo. Nos gustan los títulos, nos gustan los reconocimientos, nos gustan los aplausos de las personas, cuando que nuestras obras de justicia deben de ser hechas en secreto.
Y un secreto bien guardado no llama la atención. Un secreto bien guardado doesn't draw attention. Sabes, aunque en nuestra sociedad no es tan popular hacer obras de justicia en público, los cristianos actuales sí somos tentados a hacer obras de justicia, buenas obras, muy públicamente en nuestras congregaciones. Para algunos de nosotros no es difícil ser tentados a servir. Para algunos de nosotros no es difícil ser tentados a orar. Para algunos de nosotros y muy poquitos de nosotros no es difícil ser tentados a orar y a ayunar buscando que los demás lo sepan. Jesús, por otro lado, dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Así es que ahí tenemos. Si nuestra motivación es llamar la atención de otros, nuestras obras no rinden honor a Dios. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un tanto complicada. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 1. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna. Di conmigo, ninguna. Su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Es posible hacer mucho. Es posible dar mucho. Es posible orar mucho. Es posible ayunar mucho y no recibir ninguna recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente mira nuestras acciones. Dios mira nuestras motivaciones. Dios no solamente mira lo que hacemos, Él mira de dónde se origina este deseo de hacer, de dar, de orar, de ayunar. Y cuando nuestras motivaciones no están alineadas con nuestro propósito de rendirle honor y gloria a nuestro Dios, nos perdemos las oportunidades de ser recompensados por Él. Por otro lado, cuando nuestras motivaciones están alineadas con su propósito, entonces avanzamos en la perfección. Seguimos creciendo, seguimos madurando, nos estamos perfeccionando. Y al final del capítulo anterior, nosotros acabamos de ver la semana pasada lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa es la motivación, esa es la meta para ti y para mí. Ser más como nuestro Padre Celestial. Our goal in life is to be more like our Heavenly Father. Esa es la meta. Ahora, si esa es nuestra meta, debido a que nuestro Dios es un Dios que da, tú y yo entonces tenemos que aprender a dar. Y yo sé que algunos de nosotros somos generosos. Y yo constantemente les digo gracias por su generosidad. Pero para algunos de nosotros dar no es lo más sencillo. Es difícil. De hecho, algunos de nosotros pensamos todo el tiempo que nosotros somos quienes necesitamos que otras personas nos den. Pero tú y yo no nos movemos por los círculos sociales a nuestro alrededor. Tú y yo nos movemos motivados por el reino del Señor. Y en el reino del Señor habitan personas extremadamente bendecidas, suficientemente para dar. Y cuando damos, lo hacemos en secreto. Y este secreto bien guardado beneficia a los demás. This well-kept secret will benefit others. Sabes, como seguidores de Jesús, tú y yo somos llamados a ayudar a los más necesitados. Pero va a ser bueno hacerlo en privado.
De otra manera vamos a avergonzar a las personas o les vamos a afectar su dignidad. Porque muchas veces las personas lo que menos quieren es exponer su necesidad. Y yo sé que estas personas tienen que lidiar con otra clase de emociones en su ser, pero eso no es lo que nosotros podemos controlar. Lo que nosotros podemos controlar es cómo damos, cuál es la postura en nuestra generosidad. Y siempre es buscar ayudar. Versículo 2. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta. Imagínense nada más. Ahí te va, persona necesitada. La siguiente parte. ¿Cómo lo hace quién? Los hipócritas en las sinagogas para que la gente les rinda homenaje. ¿Te das cuenta? Había un grupo muy selecto de personas religiosas que todo el tiempo querían hacer el bien, pero querían que otros los observaran y les rindieran homenaje. Ese es el problema. ¿Sabes? Al parecer los líderes religiosos de Israel les daban dinero a los necesitados porque querían ganarse un estatus social. Y Jesús describe sus acciones como actuación. En el idioma original eso es lo que significa la palabra hipocresía. En el contexto bíblico eso es lo que significa la palabra hipocresía, actuar. En nuestro contexto es diferente, lo hemos trastornado un poco y le decimos hipócritas a las personas falsas, a las personas que aparentan hacer cosas buenas pero en realidad no las hacen, en realidad no están actuando consistentemente. Desde el punto de vista bíblico, la hipocresía no es eso. La hipocresía no es falsedad. La hipocresía, escúchenme bien, es hacer lo bueno buscando que otros vean lo bueno que haces. Eso es hipocresía. Muy distinto. El hipócrita hace lo bueno, pero su motivación está trastornada. La palabra traducida como hipocresía en ese contexto se usaba para referirse a un actor de teatro o a alguien que montaba un espectáculo. Dicho de otra manera, la hipocresía era hacer lo bueno buscando la aceptación y los elogios, los homenajes de otros. El hipócrita hace lo correcto con la motivación equivocada. Por otro lado, la generosidad que realmente es motivada por amor se realiza en secreto. Dile a la persona que está a tu lado: en secreto. En secreto. No hagas panchos. No andes así como que qué generoso soy. He dado aquí, he dado allá. Y ese secreto bien guardado es bien recompensado. Esa es la belleza de esto. Un secreto bien guardado es bien recompensado. Quien da motivado por amor espera la recompensa de parte de Dios. Si solo somos motivados por los aplausos y por los halagos, escúchame bien, eso se va a convertir en nuestra recompensa y se acabó, no hay más. Si tú y yo hacemos algo bueno por otras personas y lo que queremos son los aplausos de otros y recibimos esos aplausos, es todo lo que tuviste, nada más. Y yo creo que es una bonita, es una linda recompensa, pero ya se truncó, ya no hay más. Versículo 2. Les aseguro, dice Jesús, que ellos ya han recibido toda, di conmigo toda su recompensa. Toda su recompensa. Truly I tell you, they have received their reward in full. Ahora, como puedes ver, no hay nada de malo con servir y dar a los más necesitados en público. No hay nada de malo con eso. El único detalle es que las gracias, el reconocimiento de otros será nuestra única recompensa.
Ya no se convierten en galardones. Ya no se convierten en parte de la corona, en piedras preciosas, nada de eso. Nuestra recompensa la hemos adquirido aquí en el mundo con unos cuantos aplausos y halagos. Por otro lado, Jesús dice que la caridad secreta tiene mejor recompensa. That secret generosity has a better reward. ¿Sabes? Como seguidores de Jesús todos tenemos algo que dar. Eso ya lo hemos establecido. Y si está en nuestra posibilidad, desde la perspectiva de Jesús, el amor al prójimo tiene que incluir, escúchame muy bien por favor, el amor al prójimo tiene que incluir que tú y yo demos para que pancitas con hambre sean llenas, sean satisfechas. Ahora, esta clase de caridad muchas veces no va a traer una recompensa inmediata. Pero eso no nos debe de robar el gozo de dar. Porque esta clase de generosidad es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual en el que estamos honrando a Dios y va a ser Él mismo quien nos va a recompensar. ¿Sabes? Tú y yo estamos acostumbrados a dar, si sentimos y creemos que somos buenos cristianos, sabemos que parte de nuestra responsabilidad como cristianos es dar. Y constantemente estamos en reuniones como estas y tenemos temor de que de lo que se vaya a hablar es de dar. Porque hay mucha manipulación, hay mucho abuso. Honestamente, yo no creo que Jesús está hablando de dar en este contexto cristiano en el que nosotros estamos ahorita. Jesús está hablando de dar a los más necesitados. Lo que tú y yo damos aquí en la congregación de los santos lo damos para que el evangelio continúe. Y lo damos en gran parte porque es a nosotros a quienes en realidad nos damos. Piensa en eso. Nos gusta el edificio, nos gustan las sillas, nos gusta el aire acondicionado, nos gusta el sermón, nos gusta la clase de niños. En realidad, cuando damos, muchas veces gran parte de lo que damos es para nosotros mismos. Y claro que tenemos que dar, es parte de nuestra responsabilidad, somos parte de esta familia. Pero hay otros ambientes, otros escenarios en los que tenemos que ser generosos también. No podemos ir por la vida viendo a personas en necesidad y sentir que no tenemos ninguna responsabilidad de dar. Ahora, yo sé que ese es un problema para nosotros porque honestamente vivimos en un país en donde las personas no se mueren de hambre. Sí, no tienen para pagar el carro del año que sacaron hace 3 años. Sí, no tienen para pagar las credit cards en las que se pusieron hasta el tope comprando cosas. Pero para comer, gracias a Dios, no has escuchado muchos de esos problemas. Pero nosotros somos parte de una iglesia global. Escucha bien, global. Y la mayoría de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en el Señor viven en extrema pobreza. Y nosotros ya salimos del rancho y ya ni siquiera pensamos en las personas que están en necesidad allá. Tú y yo somos adoradores de un Dios que es generoso. Y tenemos que aprender a dar con generosidad. No solamente aquí para sostener esto que tanto amamos, sino para alimentar pancitas que tienen hambre. Verso 3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que haces, así que tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará.
¿Te das cuenta? Solamente Él tiene que ver. Solamente Él tiene que saber. Nadie más. Solamente Él lo puedes ver. Tú y yo queremos la recompensa del Señor cuando damos, ¿sí o no? O nos queremos conformar con unos cuantos aplausos. Y sabes, lo mismo sucede con la oración. La oración, para empezar, sugiere que existe una relación entre nosotros y Dios. No vamos a poder adorar a Dios en espíritu si no hemos nacido del Espíritu. No vamos a poder adorar a Dios en verdad si no buscamos santificarnos en la verdad, que es Cristo Jesús encarnado. No nos vamos a santificar en la verdad que está explícita y revelada en las Escrituras. Las personas que oran son personas que tienen una relación con Dios. Pero espérate. Hay personas que oran, pero no necesariamente tienen una relación con Dios. Y ese es el problema que Jesús observó en Israel. El objetivo o el objeto de la oración de muchas personas religiosas en Israel no era Dios. Y nos puede suceder también a nosotros. Podemos convertirnos en personas que oran, pero no recibir nuestra recompensa de oración de parte de Dios. Por eso tenemos que estar atentos en la manera como oramos. Pues si oramos con la intención de que los demás nos oigan, los halagos de tales oyentes van a ser nuestra recompensa. Si venir aquí, tener la oportunidad de orar, es nuestro momento de brillar, y luego que nos digan, hermano, qué bonito oraste. Esa es tu bendición. Esa es tu recompensa. Ahora lo que Jesús nos dice, por otro lado, es que la oración secreta tiene mejor recompensa. Secret prayer has a better reward. Mis hermanos, el propósito de nuestra oración no es captar la atención de los demás, sino fortalecer nuestra propia relación con Dios. Pero en la cultura de Jesús, los judíos más religiosos oraban a ciertas horas específicas del día. Digamos que una de esas horas era a las 9 de la mañana. Entonces los fariseos todo el tiempo, ¿qué horas son, vieja? ¿Qué horas son? No, pues ¿sabes qué? Ya son las 8:30. Ok, pues puedo esperarme para ir al jale. Ahora, mujer, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? No, mijo, ya son las 8:45. Ok, un ratito más. ¿Sabes qué? ¿Qué horas son, mujer? ¿Qué horas son? No, ¿sabes qué? Pues ya, faltan 5 para las 9. Ok, ahora sí ya me voy a la sinagoga. Calmada, la cosa es calmada. Ay, ya siento que son las 9 de la mañana. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Gracias. Imagínate, o sea, estaban planeando que las horas de oración les tocaran cuando estaban en público, para que entonces con su voz angelical pudieran llenar el ambiente de sus oraciones bien dichas. Mas Jesús les dijo a sus discípulos, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Ustedes, cuando oren, no sean como ¿quién? Como los hipócritas. No hay nada de malo que oren, están orando y es bueno, pero solamente el único halago, la única recompensa que van a recibir es de las personas alrededor. Esa oración no subió después de este techo, ahí se quedó. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. La misma historia, ¿te das cuenta? Ese es el punto, ¿ok? No quiero que nos lo perdamos. Tú y yo tenemos que cuidarnos de no caer en la trampa de orar solamente acompañados de otros cristianos. Otra vez,
Tú y yo tenemos que tener cuidado de no solamente orar cuando estamos rodeados de personas. Tú y yo tenemos que principalmente pasar tiempo en oración íntimamente con Dios. Y después nuestras oportunidades, porque van a llegar, somos comunidad, somos familia, van a llegar los momentos en los que vamos a tener que orar juntos, pero esos no son los que sostienen nuestra vida espiritual. Tú y yo tenemos que pasar tiempo a solas con Dios y tiempo de calidad. Por eso luego Jesús les dijo a sus discípulos a partir del verso 7 que al orar no hablaran solo por hablar, porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y luego nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es una oración personal. Claro que se puede hacer en público en alguna que otra ocasión. Mis hermanos, la oración consiste primordialmente en pasar tiempo con Dios, en compartirle nuestros pensamientos a Él, en compartirle nuestras inquietudes a Él, en confiar que Él nos va a escuchar y nos va a responder. Ese es el propósito de la oración. Prayer is about spending time with God. Y la manera más fácil de comprobar nuestros motivos es orando cuando nadie nos puede ver. ¿Quieres hacer una autoevaluación? Piensa en cuánto oras a solas con Dios comparado con cuánto oras cuando estás rodeado con personas. Ahora, dirigirnos a Dios como Padre indica la clase de relación que tenemos con Él. Indica la clase de relación que tenemos con Jesús y la clase de relación que tenemos con otros creyentes. Además, el Padre nuestro, decirle a Dios Padre, invoca imágenes positivas de paternidad, como el hecho de que Dios es nuestro protector y que Dios es nuestro proveedor. Además, decirle a Dios Padre implica nuestra responsabilidad de ser leales a Él y de ser leales también a su familia. Y finalmente el Señor Jesucristo da un tercer ejemplo. Después de hablar de dar y de orar, ahora da un tercer ejemplo. Comienza entonces el Señor Jesucristo a hablar acerca del ayuno. Y el ayuno también es una disciplina que los líderes religiosos de los tiempos de Jesús practicaban. El ayuno es una manera de llenarse de Dios a pesar de cómo se siente nuestro cuerpo. Nada de malo con el ayuno, es positivo ayunar. La persona que ayuna retiene sus propias necesidades físicas como la comida o la bebida para invitar a la presencia de Dios a que los encuentre en su momento de necesidad y de más vulnerabilidad. Lamentablemente también el ayuno, como te decía hace un momento, los líderes religiosos lo usaban como una oportunidad para actuar. Y cuando tocaba ayuno, ¿qué horas son, vieja? No, son las 8:30. Híjole, está bien largo el día. Y apenas son las 8:30. ¿Qué horas son, mujer? Ya son las 8:45. Híjole, sí. ¿Qué horas son? Ya faltan 5 para las 9. Ok, vamos por la calle. Ay, qué hambre. Ay, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué tienes? Oh, hermano, ora por mí porque estoy ayunando. Ni bañado, ni peinado, ni nada porque está ayunando. Por eso Jesús se tomó el tiempo de comunicarles a sus seguidores que la abstinencia de alimentos que se hace en secreto tiene una mejor recompensa. Mis hermanos, de la misma manera que servir, dar y orar, la motivación de nuestro ayuno tiene que ser honrar a Dios y estar cerca de Él.
Por eso tenemos que ayunar. El versículo 16 dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. A lo mejor cuando te estaba platicando tú estabas pensando: ay, el pastor, qué exagerado. No, ahí está. El verso 16 al 17 dice: les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante el Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te va a recompensar. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, el ayuno está diseñado para domar nuestros cuerpos. El ayuno está diseñado para acercarnos a Dios, no para buscar la admiración de otros. Nada más quiero que escuches esto con atención, por favor. Como protestantes no somos muy buenos en esto. Cuando ayunamos nos acordamos de que hay personas a nuestro alrededor que tienen hambre. Los primeros cristianos ayunaban 2 veces a la semana: los martes y los jueves. No podían ir una semana sin hacer esta práctica para recordarse de la necesidad de otras personas. Tú y yo no nos acordamos porque nunca tenemos hambre, pero hay gente que sí la tiene. Después de 23 años de practicar la lucha libre, el sacerdote Sergio Gutiérrez Benítez mantuvo su identidad en secreto hasta que se retiró en 1998 en la Arena México. Y a sus 79 años de edad, Sergio sigue sirviendo a los más necesitados de su comunidad. Tan inspiradora ha sido la vida del sacerdote Sergio que mi película favorita, Nacho Libre, ni más ni menos, que salió en el 2006, ¡Nacho!, en la que participó Jack Black, fue inspirada por su historia. En su orfanato han crecido cerca de 2,000 niños y niñas. De sus cachorros, como cariñosamente Sergio llama a estos niños y niñas huérfanas, 3 son médicos, 16 son maestros, 2 son contadores, 20 son técnicos en computación, 9 de ellos son abogados, 1 de ellos es sacerdote y 20 de ellos son luchadores. Además, tiene cerca de 700 nietos, hijos de los huérfanos que han crecido en ese orfanato. Tal vez tú y yo no tenemos el llamado o el coraje o los medios de servir y de dar en gran capacidad. Pero lo que sí podemos hacer por la causa de Jesús, lo debemos de hacer con una sola audiencia en mente: nuestro Padre Celestial. Además, son disciplinas espirituales como las que acabamos de hablar: el dar, la oración y el ayuno, lo que el Espíritu Santo puede usar para llenarnos de su presencia y fortalecernos para poder servir a nuestro Dios y servir a los demás. Jesús sabía que sus seguidores serían más efectivos en el mundo sirviendo, dando, orando y ayunando, no para recibir el reconocimiento de las demás personas, sino para buscar el reconocimiento de su Padre Celestial. Ese debe de ser nuestro secreto bien guardado. Eso es lo que debemos de atesorar. Ahí debe de estar nuestra inversión, en el reino de los cielos, donde nada corrompe nuestra inversión. Claro que hay algunas cosas que se van a tener que hacer públicas,
pero tengamos presente que nuestras motivaciones siempre tienen que ser genuinas. Finalmente, quiero recordarles que Jesús nunca les pidió a sus seguidores que hicieran algo que Él mismo no estuvo primero dispuesto a hacer. Por 30 años Jesús vivió en secreto. Por 30 años Jesús vivió en el anonimato. No sabemos mucho acerca de cómo vivió, pero sí sabemos que nunca pecó, que vivió para agradar al Padre, y en el momento de su bautismo el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy extremadamente complacido. Todavía no empezaba su ministerio oficial, pero ya el Padre estaba complacido con la manera como Jesús se había movido y había actuado por 30 años. Jesús pudo vivir de esa manera porque vivía para una sola audiencia: su Padre celestial. El Padre que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que dio a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tienes a Jesús, tienes el mejor regalo de Dios, tienes el regalo más generoso de Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tienes a Jesús? ¿Tienes a Jesús? Y si sí lo tienes, ¿qué es lo que Jesús te ha estado haciendo saber y sentir en esta mañana? ¿Qué es lo que te está llamando a hacer? ¿En qué manera te está invitando a invertirte en los próximos días, en esta próxima semana, en esta próxima etapa de tu vida? Mis hermanos, Dios quiere usarnos a ti y a mí para mostrar al mundo su generosidad. No nos quedemos con nada de lo que Dios puede usar para bendecir a otros.